Entonces, ¿estamos listos? Vamos a la parte 2. Y lo que quiero ver ahora con ustedes es un ejercicio de cómo relacionar pasajes y contexto. Entonces, por eso voy a colocar ahora, vamos a proyectar en la pizarra, porque vamos a empezar a hacer el subrayado en la pizarra. Claramente la letra es más pequeña, porque tiene que dar una apariencia como de Biblia, ¿no? Esa es la idea. Y por eso les he dicho tantas veces, no tienen para qué arrancarse hasta el fondo. Si quieren colocarse más adelante, los que puedan en la próxima clase, de verdad, siéntense en la escalera, pongan sillas por acá, donde ustedes quieran, para estar cerca, porque si no, no van a poder leer muy bien. ¿Ya? Voy a usar los mismos tres colores que ustedes tienen, rojo, negro y azul. Y fíjense que este pasaje de acá es el que recién analizamos, el de la oración modelo, en Lucas, ¿no? Entonces, en esa oportunidad nosotros dijimos que Jesús estaba orando y lo subrayamos en azul. Y también dijimos que los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y eso lo pusimos en rojo. Y que además le dijeron, como también Juan enseñó a sus discípulos. Después vimos que era tan importante la oración modelo que la subrayamos completa de manera paradigmática. Entonces vemos que es de este versículo 2 hasta el versículo, hasta el 5. ¿Muy bien? Sí. Hasta el final del 4. Ahí está la oración modelo. Y este pasaje está dentro de una sección que, por supuesto, conecta con otros pasajes. Entonces, la teoría es que el autor bíblico, en este caso Lucas, es una persona inteligente como nosotros y además guiada por el Espíritu Santo. Entonces, no está tirando los pasajes a tontas y a locas a donde caigan, sino que está conectando pasajes para que nosotros descubramos esa conexión. Por lo tanto, nos preguntamos si esto que está enseñando acá tendrá algo que ver con lo anterior y con lo que sigue. Vamos a ver. Comencemos acá. Dice que aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Hasta ahí. ¿Quién subrayaría algo? Muy bien. Y también Marta, porque son dos personajes. Los personajes siempre los destacamos. ¿Ok? Entonces aquí hay una cosa bonita. Marta le recibió en su casa, o sea, era amiga de Jesús. Y María también era porque era la hermana, entonces son dos amigas, pero María tomó una actitud diferente. ¿Qué hizo María? Entonces, ¿con qué color subrayarían eso? Con rojo. Sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Subrayarían algo de ahí? ¿Escuché algo? Con negro. ¿Qué cosas subrayarías con negro? Exacto, porque en el fondo lo que está haciendo Marta es que se acerca a Jesús y le dice, sabes, tú estás equivocado y esta perica también está equivocada. ¿No es cierto? Y tú deberías retarla a ella. Entonces Marta toma aquí una actitud de increpar a Jesús. Entonces no está muy bien ella. A pesar de ser amiga, de ser una buena persona, la queremos mucho y le vamos a mandar flores, pero aquí está equivocada. Entonces ella estaba muy preocupada y dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Dile pues que me ayude.
Eso no estuvo muy bien. Respondiendo Jesús, aquí viene algo bueno parece. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué subrayarían de ahí y con qué color? Jorvik, dime. María ha escogido la buena parte. ¿Y con qué subrayarías? Con rojo. María ha escogido la buena parte y la cual no le será quitada. ¿Ya? Y además dice, solo una cosa es necesaria. ¿Ve? Entonces este pasaje nos habla mucho mejor con los colores. Eso es lo que hacemos con cada pasaje. Pero ahora tratamos de relacionar. ¿Qué tendrá que ver después de esto que Lucas colocara el evento de que los discípulos le piden enséñanos a orar? Sí, querían aprender a orar. Sí, quería orar, quería tener mejor relación. ¿Qué más? Sí, claro que sí. Eso es. ¿Cuál es esta cosa tan importante que Jesús le dice a María? O sea, le dice a Marta que María escogió bien. ¿Cuál es esta cosa que es sentándose a los pies de Jesús, oír su palabra? O sea, estar con Él, compartir con Él, disfrutar tiempo con Él. ¿Cómo lo llamamos nosotros? Oración. Y entonces, nos damos cuenta que hay una relación, una conexión literaria. ¿Lo ven? ¿Lo ven o no? Y a ver si esto tiene algo que decirnos, algo más que decirnos, con lo que sigue. Ahora Jesús, después de la petición y después de enseñarles un modelo de oración, les dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde dentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo, dice Jesús, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Jesús, como tenía siempre por costumbre, en medio de dar una enseñanza clara, daba también ejemplos. Esos ejemplos a veces eran parábolas, o a veces eran ejemplos de la naturaleza o del comportamiento humano, etcétera, pero eran comparaciones. Cuando nosotros descubrimos comparaciones, escuchen esto y anótenlo, lo que hay que subrayar es la moraleja. No todo. Porque en este pasaje que está Jesús relatando, no es importante que uno tiene un amigo y el otro viene de medianoche. ¿Qué es lo importante del pasaje? La conclusión que Jesús da, que es la moraleja. La moraleja es, os digo, que no le va a dar los panes por ser su amigo. Porque toda amistad tiene límites. Pero le va a dar los panes, ¿por qué? Por su importunidad. Se levantará. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Aquí yo diría, tengo un pasaje paradigmático. ¿Y paradigmático acerca de qué, hermanos míos? De la oración. ¿Se fija? Pedid.
Muy bien. Está preguntando si además de la oración está hablando de la insistencia. No, no es que esté hablando además. Lo que pasa es que Lucas programáticamente nos dice, le voy a dar una lección acerca de lo que Jesús pensaba de la oración. Pero no nos va a dar un recetario de cocina. Jesús se arrodillaba, después ponía las manitos así, no. Él nos da pasajes, situaciones de vida que nos enseñan acerca de la oración. Entonces, lo primero que yo aprendo de la oración es que esto es algo vital, importante. En otras palabras, prioritario. Después aquí me da un modelo que yo puedo seguir, que me dice, preocúpate primero del reino de Dios y después de las otras cosas. Y ese modelo además lo puedo encontrar en muchas expresiones de Jesús, como Mateo 6:33, que dice, pasaje paradigmático, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y... Exactamente. Entonces se dan cuenta que Jesús no está inventando aquí nada nuevo, Él lo usa también en la oración. Pero me cambié de pasaje. Volvamos acá. Aquí descubro que Lucas pretende decirme lo que Jesús pensaba de la oración, primero mostrándome esta relación con María, donde la felicita por poner esta prioridad clara. Después nos da un modelo y después nos dice la oración real, la que va a conseguir respuestas, es la insistente. ¿Qué les parece? Y voy a seguir leyendo, a ver si encuentro algo más. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Otra vez está haciendo comparaciones. Entonces no subrayo todo, sino la moraleja. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Eso lo tengo que subrayar, ¿o no? Sí. ¿Con qué color? Un rojazo. Y no solamente un rojazo, sino que además, y podría ser paradigmático, aquí encuentro algo único, especial. Entonces, hermanos, lo que estoy viendo es que además de que me dice que tengo que poner una prioridad, me da un modelo y me dice que la oración contestada es la insistente, me está diciendo también que Dios es bueno. Es mucho más bueno que cualquier ser humano que sabe dar cosas buenas a sus hijos. Dios es bueno con mayúscula. Es así como súper bueno. Y cuando nos da, lo que el pasaje nos está diciendo es que nos va a dar mucho más de lo que pensábamos, porque es capaz de darnos el Espíritu Santo. No hay nada más que eso. ¿Se fijan? Entonces, oye, lo que estamos aprendiendo, por seguir el hilo de pensamiento de pasaje en pasaje. En otras palabras, todo esto de la tabla, del subrayado, es importante para entender un pasaje. Y una vez que entendemos el pasaje, tratamos de conectarlo con el siguiente, con el anterior, etc. Y vamos viendo si el autor de verdad tenía intención de hacernos este hilo de pensamiento. A lo mejor no, pero cuando nos damos cuenta que sí tenía esa intención, cuando repite ciertas palabras o términos o conceptos. Mientras cuando uno escribe en español, si uno escribe un libro, por ejemplo, es una mala técnica estar repitiendo las palabras, ¿no es cierto? En la escritura, en la Biblia, la técnica para destacar este hilo es la repetición. Entonces nos damos cuenta, porque está hablando de, hay una cosa importante, que es la oración, que hay pedir, ¿no es cierto? Y
Otra vez, después la palabra pedir aquí, ¿no es cierto? Y además, vamos a ver si hay algo más o ya paró el tema. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Esa parte de por Belcebú, ¿con qué color lo subrayarían? Con negro. ¿No es cierto? Y ahí etcétera, no voy a seguir. Entonces, es posible que aquí Lucas cambiara el tema. O sea, a lo mejor el tema de la oración lo quiso llevar hasta acá. O a lo mejor aquí está iniciando un nuevo tema, pero tiene una colita de conexión todavía con el anterior en esto. Echando fuera un demonio, ¿no es cierto?, en esta contraposición con el Espíritu Santo, donde nos dice, tal vez, y un pasaje solo no puede hacer doctrina, pero cuando lo vemos en muchos pasajes, sí es una regla, nos dice que a lo mejor en esta oración que Jesús considera la correcta, va a haber también guerra. Guerra espiritual. Y de pronto, al conectar estos pasajes, hermanos, sin hacer un tremendo esfuerzo más que subrayar detenidamente, empezamos a descubrir que Lucas tenía algo en mente y que no era solamente dar un pasaje bonito sobre lo simpática que era María o lo trabajólica que era Marta. Y no es un pasaje maravilloso para enseñar la oración modelo solamente, sino que estaban conectados y nos está dando una doctrina sobre la oración. Lo que Jesús pensaba sobre la oración, Lucas lo pone de esta manera. ¿Cómo les llega? Interesante, ¿verdad? Y esto es lo fascinante de estudiar la Biblia, entendiendo primero que hay un Dios que inspira a autores, que estos autores tuvieron suficiente libertad para usar su sistema, sus pensamientos, su lógica, y que en esa libertad ellos usaron arte literario. Y este arte literario tiene que ver con estas repeticiones y con la conexión de pasajes, pero que no lo quisieron hacer explícito para que el lector lo descubriera. Porque cuando uno lo descubre y le pasa lo que les pasó a ustedes, así como, ¡wow! Queda mucho más, ¿verdad? Esa es la razón de ser, por ejemplo, de las parábolas de Jesús. Que cuando uno entendía el significado, o en aquel entonces, uno queda para adentro. Bueno, Lucas, que es el que está transmitiendo no solamente una parábola, sino ahora un hilo de pensamiento, hace lo mismo. Es el mismo sistema, pero conectando cosas. ¿Lo ven? Maravilloso. ¿Otro ejemplo? ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos media hora todavía. Entonces, ¿puedo borrar acá? ¿Alguien le quiere sacar una foto? ¡Qué extraordinario! Un equipo extraordinario. Hagamos este otro ejemplo. Recuerden que estuvimos trabajando este tema de los dos cimientos, ¿verdad? Ya. Bueno, así se ve la Biblia.
cuando yo tomé el pasaje de los dos cimientos, trabajé desde el versículo 24 hasta el 27, porque ahí está la comparación. Y sin entrar en demasiado, voy a hacer muy rápido el subrayado que hicimos en esa oportunidad, que dijimos, hay un hombre prudente, edificó su casa sobre la roca, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó a ese hombre prudente? ¿No es cierto? Que tiene que ver con que me oye estas palabras y las hace. Eso es un hombre prudente que edificó sobre la roca. Entonces vinieron ríos, lluvia, ríos y vientos, que los pusimos en azul porque son neutros, o sea, son los problemas de la vida, que le pasan a los buenos y a los malos, a los preparados y a los no preparados. Vienen. Entonces el problema no es lo que viene, es nosotros cómo estamos preparados. Entonces, ¿qué le pasó? La casa no cayó, aquella casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que me oye estas palabras, pero no las hace, ahí está el no, entonces le voy a comparar a un insensato que edificó su casa sobre la arena. Y otra vez descendió lluvia, ríos y vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y ¿qué le pasó? Cayó y fue grande su ruina. Y esa vez subrayamos doble ahí y así, ¿verdad? Hasta ahí llegamos con ese pasaje y lo entendimos bien. Era una comparación y pretendía decirnos que nosotros teníamos que oír y hacer sus palabras. Ese pasaje es el último del Sermón del Monte, que en Mateo es el primer discurso y va del capítulo 5 al 7. Pero cuando termina el Sermón del Monte, que termina aquí, en el versículo 27, Mateo da esta nota editorial. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. ¿Subrayarían algo de eso? Dice en primer lugar que la gente se admiraba, lo cual lo pongo en azul porque aunque se admiraban, todavía no toman ninguna decisión, ni positiva ni negativa, entonces todavía es neutral. Solamente están asombrados. Oye, este tipo enseña de manera loca, enseña como quien tiene autoridad. Entonces, eso lo subrayo en rojo porque ellos se maravillan de que parece que tiene autoridad. Dice, como quien tiene. No están seguros si la tiene o no. ¿Ya? Entonces, Mateo, que tiene un programa en lo que está haciendo, primero da este discurso número 1, que es el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, y después en la narrativa que continúa, del capítulo 8 en adelante, él se propone demostrarnos si tiene Jesús esa autoridad o no. Entonces, ¿qué es lo primero que sale? Jesús sana a un leproso. Entonces viene este leproso, descendió del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, lo cual ya es muy interesante porque postrarse es una señal de adoración. Si quieres, puedes. Este hombre tenía fe. Tenía fe en que Jesús puede. Y cuando alguien piensa que alguien puede, ¿qué es lo que tiene? Sí, tiene fe, pero ¿qué es lo que tiene la otra persona? Poder, o sea, autoridad y poder. Entonces, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. Mire esta conexión.
¿La ven? Gran tema, autoridad. Mateo se propone descubrir o hacernos ver que sí tenía esa autoridad. Entonces, seguimos leyendo, y después dice que sana a un siervo del centurión. Veamos esto. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Hasta ahí, está bien. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahora, Jesús dio un primer discurso, dice Mateo, el Sermón del Monte. La gente se admiraba porque enseñaba como quien tiene autoridad. Mira este subtema. ¿Ya? Notable, ¿eh? ¿Y Jesús qué hizo? Porque también yo soy hombre bajo. Entonces nos está diciendo, a propósito estoy conectando esto, pues. No sé si esto pasó de verdad, pero yo lo estoy colocando en el orden correcto para que ustedes lo vean. Eso es lo que está diciendo Mateo. Yo soy hombre bajo autoridad, tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y vaya, al otro ven y viene y mi siervo, etc. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni ahora en Israel he hallado tanta fe. Otro tema. Señor, si quieres puedes. Entonces eso lo voy a, no sé con qué color lo voy a subrayar aquí. Necesito otro color. Entonces voy a usar un verde que me gusta a mí para el tema de la fe. A mí me gusta la fe siempre subrayarla en amarillo. No sé por qué para mí la fe es amarilla. Supongo que porque es brillante. Si quieres puedes, para mí esto es la expresión de la fe, y aquí está la fe, y entonces tengo otro tema interesantísimo conectado, que Mateo me está diciendo cosas. Me está diciendo, la palabra de Jesús tiene autoridad. La gente lo veía, pero no estaba segura. Pero yo quiero que ustedes, mis lectores, sepan que sí la tenía. Mire lo que hizo con este leproso. Pero lo hizo porque este leproso creía. Entonces la autoridad de Jesús la pueden ver ¿quiénes? Los que creen. Mire lo que hizo con este centurión. A este centurión le dijo, me maravilla tu fe. Y por esa fe, entonces, voy a hacer lo que me pediste. Y lo hizo a distancia, entonces. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, más los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, nos dice que la fe produce dos cosas. O se tiene fe, y aún no importa de dónde haya venido, si tiene fe va a ser bienvenido y va a recibir estas cosas. Pero si no tiene fe, finalmente va a estar en el lugar del lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, conecto, aquí estoy viendo el tema de la autoridad y lo conecto para acá. ¿Ustedes van viendo cómo la Biblia está hablando? Parece que fuera divino, ¿no? Bueno, aquí se equivocó Jesús, sanó a la suegra de Pedro. ¡No! Sigue el mismo tema. Claro.
Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Eso lo subrayaríamos con negro porque es una situación mala. Postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y a propósito aquí hay otro tema, pero que no quiero destacar más, el tema de tocar. Tocó al leproso, porque Jesús, siendo Dios, no se contamina con la lepra, sino que la sana. Jesús, siendo Dios, no queda contaminado con la enfermedad, sino que la sana. Entonces Jesús no tiene miedo de tocar al enfermo, porque Él es el sanador. Bueno, otro tema. Hay muchos temas que se pueden sacar, pero sigamos. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche le trajeron a él muchos endemoniados. Y ¿con qué cosa? Qué coincidencia, ¿no? Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Me fascina eso. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Cuando ocurre eso, yo lo pongo al lado de mi Biblia, así. Una biblita le pongo. Porque lo que está pasando es que Mateo nos está diciendo, Jesús habla con autoridad, de verdad la tiene. Con esa misma palabra sana a un leproso. Con esa palabra sana a distancia a uno que tiene fe. Con esa palabra echa fuera demonios. Y todo esto había sido anunciado por los profetas, porque Jesús es el Cristo. En otras palabras, hermanos, sin decirnos todos estos detalles, Mateo escribe y nos dice, descúbralo usted mismo. Así como en el Home Center, hágalo usted mismo. Descúbralo. ¿Quién es Jesús? Jesús impresionaba a la gente, pero hay gente que le creía y otros que no. Los que le creían recibieron cosas maravillosas. Los que no le creían no recibieron nada. Los que le creían comprobaron que la palabra sí tenía la autoridad. Los que no le creían escuchaban, les parecía interesante, pero le entraba por aquí y le salía por acá. Entonces nos está hablando cosas muy importantes. Nos dice, la palabra sí tiene autoridad, por lo tanto créala. La fe es indispensable para que esto realmente funcione. Y es la respuesta a lo que las personas pensaban. ¿La enseñanza de verdad tiene la autoridad? ¿La autoridad de verdad hace milagros? Y la fe es el medio para recibir todo esto. Todo eso está diciendo Mateo, sin esforzarse grandemente, sino colocando en el orden correcto los pasajes. Porque no todo esto necesariamente ocurrió cronológicamente uno detrás del otro. Entiendan que los evangelios no pretenden ser una biografía exacta de Jesús. Todos los pasajes ocurrieron, pero a lo mejor algunos al principio del ministerio, a lo mejor otros a la mitad, otros al final. Pero estos hombres que recordaban todo lo que ocurrió, ordenaron esos pasajes para que produjeran un impacto. Y nuestro trabajo es descubrir ese impacto. Cuando ustedes leen la Biblia y no les impacta, es que no han descubierto esto. ¿Soy claro? ¿Algo más que decir de acá? Y uno a veces dice, esto ocurre en algunos pasajes nomás. ¿Sabe que Mateo, después de terminar el Sermón del Monte y poner esta declaración, él ocupó el capítulo 8 y el 9, 2 capítulos, para seguir destacando este mismo tema? ¿Quieren ver cómo lo hizo en el siguiente capítulo? Yo también. Vamos a verlo. ¿Puedo borrar? ¿Ya le sacaron foto? ¿Cómo le están sacando a eso?
Así continúa la Biblia. Habíamos llegado hasta la expulsión de demonios, ¿no es cierto? El capítulo 8. Y aquí el siguiente pasaje. Y el siguiente pasaje, al principio uno dice, cambió el tema. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Es una declaración muy importante. Si esto se concreta, yo la pondría en rojo, pero por ahora no lo sé. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Así que calcula el costo. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero en tierra a mis padres. Este ya es más negrito, pero lo dejamos en azul, ya. Ok, seamos misericordiosos hoy día. Pero Jesús dijo, ¿tiene alguna relación con lo anterior? La autoridad. La autoridad para un sígueme. Recuerden que Mateo está tratando de hablarnos del Evangelio. Entonces lo que espera al final es que nosotros respondamos al sígueme de Jesús. La gente se da cuenta que él habla como quien tiene autoridad, pero se pregunta, ¿la tiene? Mateo nos dice, sí, la tiene. Mire cómo sana este leproso, mira cómo sana al siervo del centurión. ¿Cuál es el requisito para ver la autoridad? La fe. Mire cómo echa fuera demonios, porque tiene esa autoridad. Pero ahora cuando le dice a la gente, sígueme, algunos no están muy seguros. Otros escuchan este llamado. Porque Jesús no solamente tiene autoridad para eso, sino que incluso para calmar una tempestad, para echar fuera todo tipo de demonios, para sanar un paralítico. O sea, Mateo continúa, pero entre medio de esta demostración de la autoridad, él nos muestra el poderoso sígueme de Jesús, que al final es el tema. ¿Para qué creen ustedes que Jesús hacía todo lo que hizo? ¿Era una especie de show? ¿Era un circo? ¿Qué es lo que quería? Enseñarles. ¿Pero para qué? ¿Para que fueran mejores personas? Para que lo siguieran. ¿Quiénes lo van a seguir? Los que crean que su palabra tiene autoridad y por lo tanto debe ser obedecida. Y cuando escuchen sígueme, uno dice, sí Señor, te sigo. Y los que tengan la fe para recibirlo. Entonces Mateo nos está dando el programa del Evangelio de Jesús. Nos está demostrando que su sígueme es poderoso y digno de ser obedecido. Y continúa mostrándonos estos detalles. Aquí llegamos. Estoy resumiendo. Este sígueme es capaz de calmar la tempestad. No puedo examinarlo mucho, pero es maravilloso el texto. Los endemoniados gadarenos. Y saca una legión de demonios. O sea, ese es el poder de Jesús. Sana a un paralítico. Miren lo que es capaz de hacer Jesús. Es como un entremés. Nos está dando otro aperitivo. Casi es el bajativo ya. ¿Para qué? Recordemos este sígueme. Y finalmente Mateo pone este pasaje. Llamamiento de él mismo. Él se pone como ejemplo de quien responde al sígueme. Y dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y Jesús le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Y se levantó y le siguió. Porque cuando uno entiende que la palabra de Jesús tiene la autoridad y nos ha dado todas estas señales, entonces uno cuando escucha el sígueme,
se levanta y le sigue. Este es un pasaje tan simple, hermanos, pero tan profundo. Todo lo que hace Mateo al final de todo esto que nos ha enseñado es darnos su testimonio. Cuando yo escuché el sígueme de Jesús, dejé todo. Dejé los impuestos, la mesa llena de plata. Dejé la escoba. Me paré y lo seguí. Porque así de potente es el sígueme de Jesús. ¿Cómo puede ser que haya alguien que escuche su sígueme y le diga, no tengo tiempo, tengo que ir a enterrar a alguien, tengo que ir a probar una yunta de bueyes? No, más ratito, ¿ya? Inaceptable para Mateo. Y detrás de Mateo, Dios. Y Mateo lo dice. Aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? ¿Se fijan? O sea, siempre va a haber esto, siempre va a haber esta oposición, siempre. Es lo mismo de cada culto evangelístico que hacemos. La palabra de Dios es soltada. El potente sígueme de Cristo sigue vigente. Y la gente, algunos dudan, algunos dicen, no, hoy día no. Algunos dicen, lo voy a pensar. Otros, unos pocos, no logran resistirlo, simplemente se paran y van adelante. ¿Lo han visto? Algunos hasta corren. Es una maravilla ver eso. Pero también hay algunos que dicen, no, esto es puro truco, esto es show, esto aquí hay manipulación, los están invitando porque después viene, ¿no es cierto?, lo difícil, ahí les van a pedir la plata, y eso es lo que va a pasar. Espérese nomás. Siempre están estos de negro. Y es un cuadro de la iglesia misma, de la acción de Dios en medio de los hombres. Esa es la conexión de pasajes y lo que se puede lograr leyendo la Biblia con atención. ¿Les anima? Practíquenlo, ¿ya? Nos vemos la próxima semana.